Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos dispuestos a abrir la palabra de Dios. Quisiera, antes de empezar, tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias porque estamos en tu presencia para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Ayúdanos a recibir el consejo tuyo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias por el tiempo que tú nos das. Estamos pasando, tú lo sabes, un tiempo difícil, pero gracias porque tú estás en dominio y en control de toda la situación. Señor, que podamos en esta tarde recibir todo el consejo tuyo para la gloria y la honra de ti. A ti sea la gloria y la honra. Bendice a cada uno de los hermanos y a aquellos que han de escuchar tu palabra por medio de este sistema. Señor, que si hay alguno que todavía no te conoce a ti como Señor y Salvador, pueda en esta tarde recibirte y aceptarte. Lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos pasando momentos difíciles en el mundo en general por la situación que estamos viviendo. Y uno de los salmos o una de las porciones que más se leen en estos momentos es el Salmo 91. Hace algunos días atrás Diego tomó el Salmo 91 y yo tenía un comentario que había preparado hace 23 años y sobre el versículo 3 se lo di a Diego para que lo vea y me pidió que hablara de ese versículo, del versículo 3 de este Salmo 91. Y quisiera que abramos la palabra en el Salmo 91. Vamos a leer los primeros 3 versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué pasaje más extraordinario? ¿Qué pasaje más precioso? Y bueno, busqué algunas diferentes versiones de la Biblia y encontré una versión que me agradó mucho y es la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén. Y la voy a leer. Dice, el que mora en el secreto de Elión pasa la noche a la sombra de Sadai, diciendo a Yahvé, mi refugio y fortaleza, mi Dios en quien confío. Realmente me agradó muchísimo y quería también decirle a todos que están escuchando el mensaje que este mensaje lo he dividido en 2 oportunidades. En este día vamos a considerar la introducción hasta llegar al versículo 3 y después vamos a desarrollar algo sobre el lazo del cazador, para que en la próxima reunión vamos a hablar sobre la liberación de aquellos que hemos caído
o caemos frecuentemente en el lazo del cazador, de la liberación y de la certidumbre de la liberación. Así que hoy día nos vamos a encargar, a modo de introducción, de estos dos versículos, o tres mejor dicho, del 1 al 3. Pero como introducción vamos a considerar algo de estos primeros dos versículos. Me llama la atención que en estos dos versículos se mencionan 4 nombres diferentes de Dios. Y lo voy a leer de vuelta explicando algún significado. Dice la versión, el que mora en el secreto de Elión. Elión significa el Altísimo. Por eso en la versión nuestra dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese es Elión. Dice, pasa la noche a la sombra de Shaddai. Shaddai, Dios del cielo. O también, guardián de las puertas de Israel. Es notable que esta palabra Shaddai se compone en el hebreo de 3 letras solamente. Y el significado profundo de esta palabra Shaddai es el guardián de las puertas de Israel. Entonces, vuelvo a repetir, el que mora en el secreto de Elión pasa la noche a la sombra de Shaddai. Y dice el que escribió este salmo, porque no sabemos quién fue exactamente. Algunos creen que fue Moisés, otros creen que fue David, pero dejando eso de lado, lo que nos interesa es la lección. El que mora en el secreto de Elión pasa la noche a la sombra de Shaddai, diciendo a Yahvé, mi refugio y fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Dijimos de Elión y dijimos de Shaddai, pero hay 2 más. Menciona, dice, diciendo a Yahvé. Yahvé es el Todopoderoso. Es el Omnipotente. Es el que no se le escapa absolutamente nada, porque ese es nuestro Dios. Diciendo a Yahvé, mi refugio y fortaleza, mi Dios, ese es Elohim. Mi Dios, en quien confío. Y me agrada el tiempo del verbo que usa esta versión, porque usa un presente continuo. Y ya sea que lo escribiera Moisés o que lo escribiera David, han sido personas utilizadas por Dios o siervos de Dios que fueron perseguidos. David dice que era perseguido como una zorra en el desierto. ¿Se acuerdan en el Salmo 59, cuando estaban, lo habían cercado en la casa en donde estaba? Buscaban matarlo. El Salmo 59, cuando envió Saúl y vigilaron la casa donde estaba David para matarlo. Es un salmo precioso. Pero lo que se destaca en todo el Salmo 91, pero quiero enfocarme en estos versículos, es la confianza y la dependencia que tenía este siervo de Dios en Dios, en ese Elión, en ese Shaddai, en ese Dios Yahvé, en ese Dios
Elohim. Y a pesar de que en este momento estamos pasando esta situación que creo que ha venido para quedarse, esta situación difícil, esta situación en donde, lo he dicho varias veces y lo repito, creo que el mundo ha entrado en la recta final del laberinto en donde no van a poder salir. Por eso los presidentes y los reyes del mundo no saben qué hacer. Ahora se ha derrumbado el precio del petróleo. Ahora no solamente es el virus que mata a las personas, sino que es la economía que se derrumba y se viene todo abajo. Pero eso el Señor ya lo había dicho. Así que no es cosa nueva. Y la gente está sin salida. Pero gracias a Dios, que los hijos de Dios somos los únicos que sabemos qué va a pasar mañana. Y qué va a pasar en la eternidad. Y no lo sabemos porque anoche tuvimos un sueño nuevo. No lo sabemos porque Dios me reveló a mí. De ninguna manera. Todo creyente en Cristo Jesús puede entrar en los secretos de Elión. Puede entrar, puede permanecer en la intimidad de Él. Queridos hermanos, creo que este salmo se relaciona mucho con la Pascua judía. Y creo que este virus que tenemos, este coronavirus, se combate lógicamente con prudencia, con las cosas normales, ¿cierto? El alcohol, lavarse las manos y cuantas otras cosas. Ahora, los barbijos. Está bien, todo eso es. Pero creo que se combate espiritualmente. ¿Y saben por qué lo digo? Porque en el Salmo 91, aquí mismo, cuando está hablando de la pandemia también, dice, Él te librará de la peste destructora, Él te librará del lazo del cazador. Siempre los siervos de Dios que han querido y quieren agradar a Dios, tienen muchos enemigos, tienen muchos perseguidores, tienen muchos lazos, y todo hijo de Dios está siendo observado, mirado por el diablo para tenderle un lazo en el camino de la vida. ¿Y por qué digo que tiene mucha relación esto con la Pascua? Y la situación actual también. ¿Saben por qué? Estaba pensando cómo en estos últimos 2 meses cambió la historia del mundo. Cómo con este virus, bueno, sea un virus creado por el hombre a propósito o no, solamente Dios lo sabe, o sea un virus que Dios permitió. De las dos cosas es lo mismo. No cambia el curso de los propósitos de Dios. No cambia el curso en donde el cumplimiento de las profecías se están dando, mis hermanos. Por eso hay que observarlo muy atentamente. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día las naciones se han preparado militarmente. Millones de soldados, miles de millones y trillones de dólares y de euros en armamentos y en cuantas cosas. Y sin embargo un virus paralizó el mundo. Paralizó por unos días solamente China, afectó poquito a Israel, muy poquito, a Rusia, y paralizó, no digo exterminó porque de ninguna manera, pero paralizó, aterró, espantó, desorientó, asombró a toda Europa, a Estados Unidos y bueno, a todos los otros países en menor medida. Pero han logrado parar la economía del mundo, han logrado derrumbar la economía del mundo. Algunos creen que es algo totalmente premeditado,
pero para Dios sigue el curso de su historia. Sigue el curso de lo que Él había dicho. Así que quiero resaltar para que cada uno de nosotros miremos y observemos, en primer lugar, cómo empieza el salmista. Vuelvo a repetir el versículo porque es hermoso de esta manera. El que mora en el secreto de Elión pasa la noche a la sombra de Sadai, diciendo a Yahvé, mi refugio y fortaleza, mi Dios en quien confiaré. No eran días fáciles, eran días difíciles. El que escribió este salmo sabía perfectamente bien lo que era estar siendo perseguidos, lo que era estar siendo controlados y buscado para matarlo. Sí, hermanos, sí, hermanos. En el hebreo, estos dos versículos son más cortos y se leen de esta manera. Yosef Besheter Elión, Besel Sadai y Layón. Dije que tenía que ver con la Pascua porque el ejército egipcio estaba preparado, como decimos ahora, hasta los dientes. Tenían los mejores carros herrados, uno de los mejores ejércitos preparados para cualquier cosa. Lo tenían, pero no estaban preparados para las moscas, para los piojos, no estaban preparados para lo que Dios le mandó. Y hoy en día, como decía hace unos instantes, el mundo estaba preparado con armas químicas, con armas nucleares, con millones. Y sin embargo, un virus que afecta la respiración derrumbó el mundo, por decirlo. Derrumbó el mundo. ¿Qué va a pasar para adelante? Hay muchos hoy día, y me duele cuando escucho, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. De ninguna manera, hermanos. No creamos a los que hablan fácilmente y no hablan conforme a la palabra de Dios. No está por venir lo mejor. Dios ha decretado la sentencia de muerte a este mundo. Entonces, no seamos o no sigamos engañando a nadie que nos escucha, porque Dios ha decretado sentencia de muerte a este mundo y lo mejor no está por venir. Y otra cosa que se escucha mucho hoy día, yo decreto, virus, andate, virus, salí. ¿Quién soy yo o quién es usted para decretar esto si Dios lo ha permitido? Muchas veces escucho a personas o predicadores que se toman atribuciones que Dios no les ha dado. Y es por eso que hay muchos engañadores, aún desde los púlpitos. Ahora, el que habita al abrigo del Altísimo es aquel que se mete en las profundidades de la palabra de Dios. Y cuando dice el abrigo, está hablando de una intimidad. Nadie compra un abrigo para abrigarse y lo pone lejos del cuerpo. Se lo pone lo más apretado para que le abrigue. Y ese es el sentido de este versículo. Aquí, la intimidad con Dios. Y debemos entrar en las profundidades de Dios. Y las profundidades de Dios solamente se entra entrando en la palabra de Dios, disfrutando de la comunión con Dios. Y el salmista lo sabía muy bien, porque él podía hacer la comparación. Morará bajo la sombra del Omnipotente, como aquella gallina que acurruca sus polluelos debajo de sus alas. Y miren, hermanos, el hombre traspasa muchas cosas,
pero no podrá traspasar las alas de la potencia de Dios. Y si tú y yo moramos en la intimidad de Dios, no habrá bala ni habrá virus que nos alcance. ¿Por qué? ¿Porque somos buenitos? No, porque Dios lo prometió. Y aún dice acá en el Salmo 91 que a sus ángeles mandará. No habla de armas, ni de alcohol en gel, ni de hipoclorito, ni de todo lo que usted quiera llamarle para cuidarse. El que nos va a cuidar es Dios. Y la confianza que él tenía no era en el cielo, en la luna, en las estrellas, o cualquier cosa. No, era Dios. Y Dios es irreemplazable. Él confiaba en el León, en Shaddai, en el Dios omnipotente, no en ninguna otra cosa creada. No en ninguna otra cosa creada. Hoy muchas veces escuchamos del cielo, el cielo, o las estrellas, o el sol, o... No. No reemplacemos a Dios con nada. Dios no tiene reemplazo. Dios no tiene suplente. No tiene suplente. Oh, dice, los cielos de los cielos, decía Salomón, no te pueden contener. Claro que no. Él está por encima de los cielos, por encima del sol, de la luna y de cualquier otra cosa. Por eso Dios, siempre cuando se refirió a alguien, lo mencionó. Habló de mi siervo Moisés, habló de David, aquel que era conforme al corazón de él. Cuando se tenía que referir a Elías, se refirió a Elías. Oh, hermanos, que estos pensamientos puedan servir para que entremos en la intimidad de Elión, para que descansemos en la intimidad de Shaddai, aquel que es el guardián de las puertas de Israel. Hermanos, si yo preguntara qué fue lo que salvó a los judíos cuando estaban en la cuarentena de Egipto, ¿qué me contestaría usted? ¿Qué los salvó? ¿Saben qué salvó? Ya sé, usted ya lo contestó. Sí, la sangre. La sangre que estaba como señal en los dinteles y en el marco de las puertas, eso salvó al pueblo de Israel por el poder de Dios. Exactamente. Y hoy en día, en donde hay mucho miedo, espanto, pánico, desorientación, asombro por todo esto, que la gente no sabe qué va a pasar. Miren, ya no hay más otros problemas. Escuchen los noticieros de hace 2 meses atrás, estaban llenos los noticieros de noticias, que esto, que el otro, que subía el dólar, que había problemas en Medio Oriente, que Israel, que Estados Unidos. No hay más de eso, parece. Solamente hay virus y virus y virus y virus. Confiemos en Dios, mis hermanos. Pongamos toda nuestra confianza en el Dios justo y santo. Y que aprendamos a disfrutar de esta confianza que tenía el que escribió el Salmo. El que mora en el secreto de Elión pasa la noche a la sombra de Shaddai, diciendo a Yahvé, mi refugio y fortaleza, mi Dios, en quien voy a confiar algún día, no, en quien confío, tiempo presente continuo. Qué precioso que es, hermanos. ¿Y qué quiero hacer o qué quiero decir con esta introducción? Quiero decir que la base del salmista que escribió este salmo, la base, el sustento de su confianza, de su fe, no residía en sus fuerzas ni en su maquinaria bélica. Estaba descansando en su Dios, en su Dios. Que aprendamos a descansar en nuestro amantísimo Dios. Porque como dice aquí el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en algunos caminos, no, que te guarden en todos tus caminos. Qué hermoso es caminar confiado.
Qué hermoso es caminar tomado de la mano de Dios y descansar en Él. Qué hermoso que es. Los minutos han pasado rápidamente, velozmente. Y quería hablar del lazo del cazador, Pero pocos minutos más y terminamos. Seguiremos la próxima reunión. Pero quiero hablar del lazo del cazador. El lazo del cazador es aquello que nos tiende nuestro enemigo, el que nos quiere cazar, el que está buscando en qué debilidad tuya o mía caemos presos. Y dice el versículo, ustedes se deben acordar también, que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Ese espíritu es como un cazador acechando continuamente en el camino tuyo y en el camino mío. Y no tengo tiempo a desarrollar, vamos a seguir, si Dios quiere, la próxima reunión. El lazo del cazador, quiero dejar algunos títulos para que pensemos para la próxima reunión. El lazo del cazador son aquellos lazos ocultos que están en nuestros caminos para apresarnos. Son aquellas cosas ocultas que hay en la vida tuya y mía, que son lazos para vivir una intimidad con Dios. Lo desarrollaremos la próxima reunión. También hay lazos que se adaptan a cada presa. No es lo mismo tratar de entrampar un jilguero o llamar a las aves del cielo para que coman. Le doramos la píldora muy bien para que bajen, y cuando bajan caen en la trampa. Y no es lo mismo que ir a cazar patos silvestres, que leía cómo cazan a los patos silvestres. Y dicen que la gente, los cazadores, se ponen en la boca, se ponen hierbas para que los patos no detecten el aliento del cazador, el engaño. ¿Cuántos engaños hay hoy día, mis hermanos? ¿Cuántos lazos secretos? ¿Cuántos lazos ocultos? Bueno, muchísimo. Dios quiera que estemos apercibidos. Y si alguien escucha este mensaje, quiero decirle a esa persona que no tiene a Cristo todavía, que está en el lazo del diablo, que está condenado eternamente porque está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y sabe una cosa, la noticia preciosa para usted hoy día es que ese Dios omnipotente que hemos visto, ese Dios Elión, ese Dios Shaddai, ese Dios Elohim, ese Dios Yahvé, está a su disposición. Y sabe una cosa, por la sangre de Cristo, para marcar su corazón por medio de su espíritu. ¿Saben para qué? Para que ese Dios hermosísimo, preciosísimo, que entregó la sangre de su Hijo en la cruz, quiere marcarle, como marcó las puertas en Egipto, las puertas de su pueblo, para que el maligno no le tocara. Y esa noche que fue de muerte para los egipcios y fue de vida para el pueblo de Dios, así quiere Dios que sea con usted, que reciba a Cristo como su Salvador, para sacarlo de ese lazo, para trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Oh, que en este día Dios le bendiga a usted para salir del lazo de la condenación, y a nosotros que ya somos de Dios, pero que muchas veces caemos en los lazos del diablo, en los lazos ocultos que cada uno tenemos
Mire, usted no diga que no tiene lazos ocultos. Todos tenemos lazos ocultos. Ojalá que podamos analizarlo, podamos presentárselo a ese Dios tan grande y amoroso, a ese Dios, no a ningún otro, ni al cielo, ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, no, a Dios por medio del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y que este tiempo cortito que hemos pasado pueda servir para sacarlo a usted del lazo de perdición y para aquellos que estamos transitando poder elevar nuestros ojos de la fe, poner nuestros ojos en el cielo para ser librado de los lazos de la tierra. Que Dios le bendiga.